bastante estar con la comunidad JCI. Me alegra mucho que de varios lugares y bueno, yo encantado de participar con ustedes en este seminario de formación de jóvenes para el asunto de el empoderamiento comunitario fundamentalmente. Y bueno, pues, pues me dedico a empezar a trabajar ese tema con ustedes. No sé si me pueden permitir, me habiliten la compartir pantalla, por favor. Listo, senador. Bien. Bien, creo que ahí ya aparece a la vista la presentación, ¿verdad? Ya me dirán ustedes. Bien, a ver, conforme me comentaron aquí en la organización y cómo llevar esto, pues me voy a permitir exponer, platicar de pronto sobre este tema, gestión de proyectos para el empoderamiento comunitario, tratando de abundar no tanto en la parte técnica, porque de pronto hay mucho libro que te puede enseñar a hacer proyectos, no se trataría de dar un recetario sobre proyectos, sino básicamente tratar de aportar principalmente con base en la experiencia, puntos de vista y orientaciones conceptuales alrededor de la gestión de los proyectos comunitarios, fundamentalmente porque la idea sería formar o ayudar a formar a líderes de JCI que quieran o que se interesen en realizar proyectos para las comunidades. De tal manera que entonces me voy hacia la parte descriptiva, pero tratando de pronto de que esto se convierta más en un conversatorio que en una conferencia académica, de tal manera que, bueno, trataré o procuraré tratar de interactuar en la medida de lo posible con los conceptos que se platiquen. Y con mucho gusto, si de pronto hay alguna pregunta que a lo mejor sobre la marcha se quisiera hacer, yo también encantado de poder trabajarla así. Bien, sobre el asunto de la gestión de proyectos. El título traté de diseccionar el título, gestión de proyectos para el empoderamiento comunitario, pues traté de darle orden para que tengamos en principio una idea aproximadamente igual o similar de qué estamos hablando cuando hablamos de este concepto. Gestión básicamente es darle vida a algo, darle origen a alguna realidad que no existía. Proyecto, cuando hablamos de proyectos nos referimos a una idea muy clara. Es un requisito fundamental de un proyecto, que tengas una idea muy clara de lo que deseas y también una idea bastante clara de qué es lo que tienes que hacer para lograr eso que deseas. La esencia de un proyecto básicamente es esa. Es un conjunto de ideas claras sobre lo que se quiere y cómo se va a lograr. Y cuando hablamos de empoderamiento comunitario, como menciona aquí la gráfica, estamos hablando de un concepto bastante condensado, bastante complejo, que yo lo describiría de esta manera: es incrementar el control de una comunidad sobre su propia circunstancia y destino. En la medida en que logramos que una comunidad logre poder decidir sobre su circunstancia particular y el destino que quiere, en ese momento está empoderada. Si la comunidad no tiene una ruta clara de su destino, ni tiene un control completo de su propia circunstancia, entonces es una comunidad no empoderada. A partir de estos conceptos, pues creo que haciendo una suerte de mezcla, propongo o estoy sugiriendo aquí una idea general de lo que me parece que puede ser la misión del gestor JCI de proyectos comunitarios, lo que pretendidamente quisiéramos o hemos intentado ser en algún momento todos los aquí presentes. Básicamente, la misión del gestor JCI es impulsar y acompañar secuencias claras de acciones que le permitan a una comunidad darle vida a una realidad que incremente el control de su propio destino. Eso es lo que hace un líder JCI cuando ese líder quiere o pretende incorporarse al trabajo, al honorable trabajo de hacer gestión social, gestión comunitaria. Y bien, una vez teniendo esta
referencia común o que trata de abrir los elementos del propio interés de la plática, de esta participación del seminario, pues me permitiría abundar sobre lo que yo considero que son tres elementos importantes, tres consideraciones, tres cosas que debe de considerar un líder comunitario. Para poder realizar trabajo comunitario, me parece que hay que tener de pronto por lo menos tres ideas o tres consideraciones muy en mente. La primera es que el proyecto comunitario tiene algunas diferencias sustantivas respecto a un proyecto productivo o un proyecto privado. Si nosotros hemos tenido experiencia con proyectos privados, deberemos de tener en cuenta y claro que no necesariamente la misma metodología aplica para el proyecto comunitario. El proyecto comunitario tiene sus distinciones y ahorita abordaremos alrededor de dos de ellas por lo menos, dada la naturaleza de esta charla. Una segunda consideración tiene que ver con las habilidades necesarias para el trabajo comunitario. El trabajo comunitario requiere algunas habilidades adicionales a las habilidades que debe de tener el que realiza proyectos privados o proyectos productivos. Y eso es importante considerar porque entonces tendríamos que aprender a desarrollar, si no las tuviéramos, esas habilidades para poder hacer un buen y eficiente trabajo comunitario. Y un tercer elemento, una tercera consideración, es que el planteamiento mismo de un proyecto comunitario no es tan claro y nítido como el planteamiento de un proyecto público, de un proyecto privado. El planteamiento comunitario, por su naturaleza, está asociado a lo que conocemos como el problema público, el problema de muchos o de todos. Y ese problema regularmente es, la literatura lo marca así, retorcido, así tal cual. Y ahorita platicamos un poco sobre a qué nos referimos con eso de retorcido. Bien. Las diferencias. Aquí quiero compartir un par de enfoques de diferencias con respecto a un proyecto privado a un proyecto comunitario. Al proyecto que está acostumbrado a realizar la persona que realiza proyectos para la iniciativa privada o cuando realizamos proyectos de índole personal. En este caso, el proyecto privado está asociado a variables conmensurables. Eso es sumamente importante. En el proyecto privado nosotros podemos tener un conjunto de variables muy identificadas y lo más importante, que se pueden medir. Por lo menos se pueden identificar y detectar. Se pueden conmensurar, comprimir o acotar alrededor de la lógica numérica o algún tipo de lógica de ordenación. Las variables del proyecto comunitario pocas veces son conmensurables. En un proyecto privado, si tú tienes un negocio que fabrica zapatos, por ejemplo, pues tus variables alrededor de ellos son conmensurables. Si es un asunto de ventas, pues tienes una idea muy clara de qué es lo que vendes en términos de números de pares de zapatos o en términos de dinero vendido y cuál es lo que quieres vender. Tienes una idea muy clara de cuánto cuero compras, cuánto necesitas comprar, si lo asocias a una producción más grande de zapatos. Es decir, la mayoría de las variables pueden medirse y pueden cuantificarse o por lo menos ordenarse en una escala ordinaria. En el proyecto comunitario es mucho más difícil, es bastante más complicado. ¿Qué pasa si nosotros queremos impactar o queremos abordar en un asunto comunitario el tema de la satisfacción alrededor de la satisfacción de vivir en un pueblo, por ejemplo, en un poblado? Queremos determinar qué tan satisfechas están las personas de vivir donde viven. ¿Cómo mido la satisfacción? Ya entramos a un terreno bastante pantanoso si lo que queremos es medir. Si queremos nosotros conocer las variables asociadas a esa satisfacción, pues ya entramos también en un terreno bastante relativo, porque qué tan satisfecho para ti es estar en un poblado en donde no hay gente o hay poca gente, y para otra persona puede ser algo triste, quisiera estar rodeada de mucha gente. ¿Qué tan
satisfactorio en términos tan subjetivos. Puede ser que tú ibas en un poblado donde haya centros comerciales muy similares a las de una pequeña ciudad, y qué tan satisfactorio podrá ser a las personas que no les interesa o se rehúsan a tener centros comerciales en sus comunidades porque creen que lo mejor es que haya más bien pequeños negocios de las familias de alrededor, beneficiándose de manera individual, ofreciendo bienes y servicios de manera atomizada y no concentrada en un lugar, como es el concepto del centro comercial tradicional. De tal manera que entonces es un primer problema de metodología. Hay una diferencia importante. Otra diferencia relevante es que un proyecto comunitario no goza de la movilidad de la que sí goza un proyecto privado. Y eso es importante. Si nosotros queremos atender una comunidad, regularmente la nuestra, es bastante complicado poder elegir otra, porque ahí vivimos, es nuestra comunidad. Sí, eventualmente la regla se rompe si a lo mejor eres un andariego que quieres estar haciendo bien por todos lados y te la pasas haciendo bien de zona en zona, pero lo común es de que cuando tú haces una intervención comunitaria, la haces en un territorio regularmente el tuyo o muy cercano al tuyo, en el cual quieres influir, de tal manera que entonces tenemos esa circunstancia también limitante. En un proyecto privado tú puedes elegir la movilidad territorial. Tú, en un proyecto privado, tú puedes dedicarte a fabricar camisetas, y esas camisetas pueden tener éxito en tu comunidad, pero pueden no tenerlo, y entonces tú tienes la opción de irte a otra comunidad y venderlo. O en un dado caso también la movilidad del producto. Puedes cambiar de producto. Y aquí no se aceptan camisetas, no hay mucha gente que quiere camisetas, pero sí les interesa comprar anteojos, vendo anteojos. Esa movilidad o esta mutabilidad no fácilmente se logra con el proyecto comunitario. El proyecto comunitario tiene una característica más estable, menos dinámica, y está anclado a la territorialidad. Y eso cuando hablamos de proyecto comunitario, si habláramos de un asunto público, que son los que tienen los gobiernos, el escenario es mucho más corto. El gobierno no se puede mover de ninguna manera del territorio donde está. Entonces es otra de las características diferenciadoras. Esas son por lo menos un par de características de diferencia que me parece importante señalar o compartir con ustedes. Bien, hay esas otras dos que son importantes de considerar. Las habilidades. Les comentaba que las habilidades del gestor comunitario, las habilidades necesarias para la gestión comunitaria, son distintas. Por lo menos deben de ser más amplias que las que tiene el que realiza proyectos privados a secas. El que realiza proyecto privado, por lo pronto, no tiene mucho que sufrir respecto a una primera habilidad, que es el pensamiento con sentido individual. Yo le llamo el de fábrica porque es el con el que llegamos todos. Realmente todo el mundo ya tiene instalado un instinto de beneficio individual, y entonces pensar en el lenguaje individual no es complicado para el que realiza proyectos privados porque es algo que ya traemos todos. Pensar en el beneficio personal, en el de beneficio individual, que ya traemos como instinto, y pues bueno, así podemos funcionar y con eso podemos armar y organizar nuestro proyecto, nuestro plan sobre el cual vamos a trabajar. En el proyecto comunitario necesitamos, si no la tenemos, que regularmente no la tenemos de manera natural, hay que desarrollar una habilidad que yo le llamo pensar con sentido público, y requiere esfuerzo. El pensar con sentido público es una habilidad importante. Yo diría que la primera que hay que desarrollar si lo que queremos es involucrarnos o participar en asuntos públicos. La primera que hay que desarrollar es esta. No sé si hay alguien pintarrajeando ahí en rojo. Ya lo quitaron. No sé si lo veían ustedes, yo sí. Pero en fin, el pensar con sentido público es una habilidad, es la fundamental. Me parece que es la primera a desarrollar o fortalecer en el caso de que no la tengamos todavía desarrollada en nuestra persona. El pensar con sentido público es el primer ingrediente necesario para poder involucrarnos en el trabajo comunitario.
Pensemos en un ejemplo. Ustedes seguramente, muchos de ustedes han estado involucrados en temas tan comunes como la seguridad ciudadana. Pensemos en un comité o una reunión de seguridad ciudadana en su colonia, en su poblado, en su municipio, en algún lugar. Lo común que sucede en este país es de que son reuniones en donde se reúne la población, se reúnen cierto número de personas, junto con los mandos policíacos, las autoridades locales del poblado, de la colonia, del municipio, y pues comienza una suerte de exposición de quejas alrededor de problemas de inseguridad. Y las autoridades, pues receptoras de esas quejas, están anote y anote un conjunto de quejas, de requerimientos, y todo el mundo se dedica a exponer su queja, la suya, la que le toca, la que le duele. El borracho de su esquina, el ruidoso de enfrente de su casa, el grupo de personas que escandalizan o que asaltan en la esquina de su cuadra, es decir, todo mundo, si se dan cuenta, frecuencia en lógica individual. A veces de pronto el hecho de estar reunidos en una reunión, valga la redundancia, da la impresión o generaría la ilusión, así tal cual lo digo, generaría la ilusión de que estamos realizando un trabajo colectivo o un trabajo público, lo cual no necesariamente es así. Conforme lo describí en estas reuniones, que son en verdad la mayoría de las dinámicas de las reuniones de seguridad pública de este país, lo que tenemos es un conjunto de personas con lógica o visión individual, reunidos en un momento dado en un lugar determinado, quejándose de manera individual de problemas individuales. Entonces se dan cuenta, son lógicas de pensamiento individual confluyendo en un mismo momento y lugar, pero siguen siendo lógicas individuales. Pensar con sentido público es pensar de una manera distinta, trascendente respecto a lo individual. En el caso del pensamiento individual, pensemos en el caso de este comité vecinal o comité de seguridad pública imaginario, en donde tenemos a los mandos policíacos y a 200 vecinos de la colonia, y de estos 200 vecinos hay 30 de ellos que viven en calles cerradas. Y pues cada uno está quejándose de lo que le pasa en su calle cerrada. Unos el poste, otros el borracho, otros los perros, otros tiran cascajo. Y entonces pues se convierte en un asunto de que cada quien expone lo atomizado de su problema individual. ¿Qué pasa si, cómo abordaríamos el mismo asunto si tuviéramos calibrado bien nuestro sistema de pensamiento con sentido público? Lo que terminaría pasando, lo que esperaríamos que pasara del lado de los mandos policíacos, porque se supone que son las personas que estudiaron y desarrollaron esa habilidad en la escuela y en la vida, lo que se esperaría es de que ellos organizaran y dijeran, a ver, vamos a reunirnos todos los vecinos que viven encerradas de esta colonia, que viven en calles cerradas, y vamos a tratar de entender cuáles son los problemas comunes y cuáles son las causas de esos problemas comunes de las calles cerradas. Y entonces, entre todos, diseñemos mecanismos de vigilancia y control de conducta que solucionen el problema de todas las cerradas de esta colonia. Y que, por cierto, si encontráramos una solución estandarizada, por lo menos a los principales problemas de todas las calles cerradas de una colonia, muy probablemente sirva también para aplicarlo en la colonia de al lado y en las colonias de todo el municipio, en el caso de las calles cerradas. Si se dan cuenta, ese tipo de pensamiento trasciende el individual. Es cómo adquiero la forma de ver y de sentir como si viera y sintiera por todos, para tratar entonces de elevar el nivel de óptica y de entendimiento alrededor del problema. Y entonces ya no estoy hablando de una sensación de problemas individuales, sino estoy hablando ya de entender el problema público, el problema de todos o de muchos. Esto es sumamente importante porque si no desarrollamos esa habilidad, estaremos en verdaderos problemas para poder entender el problema público y poder pasar a atenderlo. Entonces creo que eso es algo como que fundamental y me parece importante compartirlo. Lo segundo a compartir en cuanto a habilidades, una segunda, pues más bien grupos de habilidades, son pues la idea de las habilidades sociales.
Para el proyecto privado sí importan mucho, de hecho es suficiente solamente con que tengas habilidades técnicas. Tú puedes ser un verdadero Grinch y estar encerrado en tu casa sin contactarte con nadie, sin tener ningún contacto, ni te guste tener contacto con la gente y hacer excelentes proyectos privados. Porque para esos proyectos tú requieres tener más bien habilidades técnicas, que sepas planear, que sepas programar actividades, que tengas una idea clara de cómo embonarlas en un diagrama de Gantt, una tras otra, y darle secuencia, cómo presupuestar cada una de esas actividades a realizar, cómo calendarizarlas, cómo establecer metas, cómo desarrollar indicadores, todo lo técnico que ya conocemos, los que ya conocen de proyectos, y los que no, los que se pueden encontrar en cualquier libro de proyectos. Busca ahí en el Google proyectos o vayan a alguna librería y busquen libros de proyectos. Hay muchos libros que ya hablan de cómo hacer toda esta parte técnica, la parte técnica fina de estar programando la planeación del proyecto. Pero en el caso del proyecto comunitario no basta ese tipo de habilidades. Tampoco se trata de que no las tengas, es importante tenerlas. Si no las tienes, difícilmente vas a poder colaborar con tu comunidad a la hora de querer planear cómo sacar adelante un sueño y hacerlo realidad. Sí debes de tener esas habilidades, pero lo que menciono es de que en el caso comunitario debes tener también desarrolladas lo que yo le llamo habilidades sociales. Hoy más que nunca, el mundo de lo público, lo privado y el mundo de todo se va haciendo cada vez más chiquito, más compartido, no solo por las cuestiones de la fluidez en los medios de comunicación, sino porque simple y sencillamente somos cada vez más, somos poblacionalmente más. Y eso hace que estemos progresivamente más comprimidos y apretados en los lugares y necesariamente tendremos que empezar a desarrollar por simple defensa propia, habilidades sociales para poder más o menos llevarnos bien unos con los otros y poder tolerarnos unos con los otros. Y en el caso de los líderes, que lo que buscan no es solamente tolerarnos, sino realizar acciones fruto de todos y para beneficio de todos, pues entonces tendrá que aprender también el líder a desarrollar habilidades sociales, como la empatía, como la tolerancia, como el compartir, como el arreglo democrático, como tantos diversos valores y habilidades que nos enseña la literatura y la vida misma, pues esas son las que hay que desarrollar. Si no, no habrá manera de que puedas lograr un buen proyecto comunitario. El proyecto comunitario, por definición, es un proyecto que deriva de un problema que afecta a muchos, a todos, y que por lo tanto, pues para entenderlo bien hay que incluir la visión de muchos y también el interés de muchos y también el impacto a muchos. Y en esos muchos, pues entonces tienes necesariamente que comprender los enfoques de los demás e interactuar y acordar con los demás, y eso necesariamente implica pues este grupo de habilidades que yo denomino sociales, que son precisamente las habilidades para convivir con los demás. Y eso tiene sentido porque el mundo se está moviendo para allá. Aquí en esta siguiente gráfica le estoy mostrando que el pensamiento con sentido público y las habilidades sociales van a ser el pan de cada día, cada vez más en el planeta en general y en México, que no va a ser una excepción. Toda Latinoamérica nos estamos comportando así, realmente para los que nos acompañan de países sudamericanos, estamos igualitos, nada más que cambian un poco los porcentajes, pero básicamente la lógica es la misma. En el caso mexicano, desde 1950 al 2010, que fue el último censo, realmente lo que se ve aquí es de que nos hemos urbanizado cada vez más. Nos hemos hecho cada vez más poblaciones, centros de alta concentración humana, y hemos empezado a emigrar o a dejar las zonas rurales. El por qué sucede esto es un tema muy completo, no tendría tiempo ni caso atenderlo aquí o referenciarlo aquí, pero sí ya hay mucha literatura al respecto también de por qué nos estamos urbanizando, por muchas razones. Lo importante es de que nos estamos urbanizando y eso hace que en México y en prácticamente todos los países del continente esté sucediendo este mismo fenómeno de urbanización. Hasta el 2010, el 77.8% de la población mexicana vivía en contextos de ciudades. Al 2020, el INEGI todavía no ha sacado el reporte del censo 2020 porque se tuvo que detener por obvia razón, pero hemos de andar ya por el 80%, alrededor del 80%, 81% de población mexicana vivimos ya en contextos de ciudades, un número muy alto.
¿Esto qué implica? Implica dos cosas. Primera, que vamos a tener un conjunto de problemas más agudos. ¿Por qué? Por la densidad de población misma. Son distintos, sumamente distintos los problemas de comunidades con una gran dispersión en términos de densidad poblacional, porque los problemas son de naturaleza distinta, son más manejables, más entendibles. Lo que vimos ahorita del asunto de que el entendimiento de los problemas pudiera tener variables conmensurables, medibles, etcétera, de pronto a veces ni siquiera eran necesarios en comunidades con una dispersión poblacional alta en términos de dispersión geográfica. Si vivíamos en una comunidad donde hay en un pueblo 5,000 habitantes, en muchos kilómetros a la redonda, y entonces resulta que por cada kilómetro cuadrado viven 4 familias, pues entonces lo común es que el tipo de problemas sean simples de entender, fáciles de negociar, somos pocos, agregue también de que cuántos participan, entonces realmente el número de actores a coordinar y la forma de entender los problemas era bastante simple. El clásico escenario latinoamericano del presidente municipal o el alcalde que sin tener necesariamente la primaria concluida y apenas sabiendo medio leer y escribir, solucionaba bien los problemas, porque los problemas eran alrededor de distribuir el territorio para las vacas o de construir un puente que cruzara el río. Pero cuando crece esto y se convierte las poblaciones a ciudades, y nos hiperdensificamos, pues entonces ya el problema se hace mucho más complejo. Ya el alcalde de buena voluntad, por muy buena voluntad que tenga, solo con la primaria terminada ya no alcanza a decidir cosas por sentido común, necesariamente tendría que empezar a abordar por tecnificarse, no hay de otra. Entonces, bueno, la densificación poblacional es un primer problema en el que nos vamos a enfrentar los líderes comunitarios, los que hacemos gestión comunitaria de aquí en adelante. El problema urbano va a ser el más común y es muy complejo porque involucra mucha gente en poco territorio, muchos intereses, muchos problemas, pocos recursos, muchas opiniones, muchos derechos humanos ahí haciendo conflicto unos con otros, de tal manera que entonces el ser líder comunitario en una zona rural se convertirá en algo mucho más fácil, pero de pronto cada vez menos común, porque lo más común serán las zonas urbanas. Y además no solamente se agudiza el problema en cuanto a la naturaleza de la densidad, de que somos muchos en un solo lugar, sino que además se multiplican esos distintos puntos ya conflictivos, que son los urbanos. En este cuadro, si nos damos cuenta, eso es información obtenida del Consejo Nacional de Población. CONAPO hizo una proyección a 2030 del número de ciudades en México. Hizo una tendencia latinoamericana, de tal manera que los que nos acompañan de JCI de otras partes de Latinoamérica, pues tampoco levanten las manos al cielo y den gracias, sino que estamos igual, estamos en el mismo escenario, en el mismo barco todos. En el caso mexicano tenemos, si se dan cuenta, esta colección de ciudades censadas a 2018, entre megaciudades hasta centros urbanos de 15,000 habitantes o más, 384. Pero vean, al 2030 tendremos en México 961 ciudades, de las 384 actuales va a subir a ese nivel de ciudades. ¿Qué va a pasar cuando tengamos esa masa de centros urbanos agregados con infraestructuras limitadas, recursos limitados? También influye mucho capacidades gerenciales de nuestros gobernantes sumamente limitadas ya de por sí para atender las ciudades de hoy, imagínense las que vendrán mañana, imagínense la visión de personajes políticos y cuerpos técnicos que están acostumbrados a atender pueblecitos de 17,000 habitantes y de repente, pues con esa misma visión y esas mismas capacidades van a tener que atender poblaciones de por lo menos 15,000 habitantes con lógicas ya urbanas. Entonces se nos viene un escenario bastante apretado en términos de líderes comunitarios. El liderazgo comunitario seguramente va a ser algo que tenga que ser una necesidad cada vez mayor y que tendrá que empezar a profesionalizarse más de lo que ahora está. Ahora el liderazgo comunitario puede todavía funcionar un poquito como el alcalde de pueblo, con base en buena voluntad, agregado con un poquito de conocimiento y harta pasión.
pero en adelante ya no. En adelante tendrá que ser ya un asunto más tecnificado, con una precisión mucho más quirúrgica y desde luego con habilidades más desarrolladas, entre ellas las que ya les comenté. Y bueno, el 2030 no está lejos, especialmente para los que son más jóvenes, para la millennial y siguientes, pues realmente el 2030 es un escenario que ustedes van a vivir en plenitud. Entonces, sí es de preocuparse. 2030 no está lejos, son solo 10 años que se pasan muy rápidos. Pues entonces tendremos que prever que el escenario nos va a alcanzar y que tenemos que estar preparados. Como JCI a nivel mundial y como JCI a nivel Latinoamérica y particularmente en el caso JCI México. Bien, la tercera consideración es el tipo de planteamientos que hacemos los líderes o los gestores comunitarios desde los proyectos privados y desde los proyectos comunitarios. Es sumamente importante. Miren, desde el proyecto privado, el problema es, por ser privado, es de pronto más evidente e identificable. Porque en todos los proyectos que tienen dueño, aún así seamos nosotros mismos los proyectistas de un sueño individual, tenemos una idea clara de nuestras inquietudes, de nuestros sueños. De pronto a lo mejor batallamos un poco para expresarlos y ponernos en papel, pero tenemos una sensación muy cercana de cuáles son nuestros anhelos, lo que queremos lograr, de dónde estamos partiendo y cómo vamos a medir el avance. En el caso del proyecto comunitario, eso es sumamente complicado, mucho más complicado, por lo menos que en el proyecto privado. ¿Por qué? El programa público tiene algunas características, aquí menciono, bueno, voy a mencionar algunas más, pero aquí percibo como que las más emblemáticas. El programa público es oscuro, está oculto, no es fácil de identificar, porque además para identificarlo tienes que observar mucho y hablar con varias personas. Y eso entonces tiende a complicarse, ya no es tan fácil como el programa privado, en donde puedes hablar con uno o dos. Yo cuando hago diagnósticos de una empresa, hablo con el dueño y quizás con el hijo del dueño, quizás con el socio del dueño, y ya. Y con eso entiendo un problema de privados, un problema empresarial. Pero si yo quiero entender un problema de una comunidad, de una colonia, cualquiera que sea, la colonia Benito Juárez hay en todo México, en todos los estados hay colonia Benito Juárez, seguramente pues encontrarán que entender el problema implica observar bastante, entender cosas que no son evidentes y hablar con varias personas. Mientras más hables con más personas, mejor para poder perfilar ese problema. Es un problema oculto, no es tan evidente. Y además, muy, muy importante, puede confundirse con sus síntomas. Entonces, en esto del planteamiento, aquí me entretendré un poco más porque para el caso del éxito de la gestión comunitaria, me parece que si bien es importante entender sus diferencias, es importante tener las habilidades, es un requisito, como un requisito previo, no hay de otra, si no tu gestión comunitaria va a empezar muy mal. Ya al momento en que entras al terreno de empezar a intervenir comunitariamente, lo primero que tienes que entender es si hay problema y dónde está. Entonces, por eso me interesa ahondar un poco más alrededor del problema público. El problema público, aquí menciono 6 puntos. Hay más, pero esos 6 son los que cupieron aquí con las estrellitas. 6 puntos alrededor del problema público importantes de tomar en cuenta por el líder JCI, gestor comunitario para el empoderamiento de la sociedad. Bien, primero, el problema no nos va a llegar de manera clara. Muy, muy raramente llega de manera clara. Cuando ustedes intervienen en una comunidad, aún así sea la suya, y aún así ustedes crean conocerla porque ahí nacieron, crecieron, se casaron, no necesariamente es así. El problema no llega a ustedes de forma clara. Ustedes tienen que interpretar y hacer mucho análisis para entender si lo que les llega a ustedes es el problema. A ustedes no les platica, la gente no les va a platicar problemas. A ustedes la gente les va a platicar síntomas. Ustedes son los que tienen que procesar de esos síntomas cuáles pudieran sí tener categoría de problema y cuáles son solo síntomas. De eso nos lleva al punto 2. El problema es diferente del síntoma.
Y eso es muy relevante tomarlo en cuenta porque eso puede darle al traste a nuestro trabajo comunitario desde origen y hacernos perder tiempo y despilfarro de recursos y de pronto hasta perder esperanza de la gente porque le pegábamos algo que no era. Miren, hace algunos años tenía, bueno, el trabajo del Observatorio de Violencia Social que tenemos en la asociación, pues había una señora que pues, se quejaba con nosotros amargamente porque su marido pues no podía durar en los trabajos porque era borracho. Entonces, bueno, pues, pues no sé si me pueden ayudar porque mi marido pues no puede permanecer en los trabajos largo tiempo, lo corren porque es borracho. Bueno, pues vamos a ayudar a la señora. Y del observatorio, en los vínculos que tenemos, había gente de AA, aquí en México es Alcohólicos Anónimos, una organización que se encarga de buscar sacar del vicio a personas que caen en el alcoholismo. Y bueno, pues es difícil, quien lo ha hecho sabrá que no es así como se platica de rápido. Implica varios meses estar convenciendo a un borracho que reconozca que es borracho y que además quiera dejar de serlo. Entonces, bueno, pues ya pasaron varios meses para que el señor aceptara entrar a la asociación y se convenciera, tuviera la convicción de dejar de ser borracho. Y otros meses más para que su tratamiento y sus terapias y todo lo que hacen con esa persona para que dejara de ser borracho. En fin, pasó un cierto tiempo y me encuentro otra vez con la señora y la señora, pues le pregunto por su marido. Y ¿qué tal? ¿Ya se solucionó el problema? O sea, su marido ya no es borracho. Dice, no, no, ya no es borracho, él ya no toma desde que dejó su terapia, ya lleva como medio año y no toma. Digo, entonces ya tiene trabajo. Dije, no, no tiene trabajo. Y no tiene trabajo porque lo que pasa es que ya me di cuenta que no era por borracho, es por flojo. Lo corría del trabajo porque era flojo. Entonces lo van a seguir corriendo del trabajo porque es flojo. Este ejemplo es muy típico y muy claro de cómo los líderes comunitarios a veces nos vamos con el síntoma en lugar de tratar de entender el problema. Es muy común, nos pasa a todos. Y la idea es que nos pase menos, el menor número de casos, porque de esa manera somos más útiles a la sociedad. Eh, Siempre estuvimos desgastando esfuerzos, energías, talento, contactos, tiempo, esfuerzo, dinero, pasajes, para que el señor dejara de ser borracho, cuando el problema no es que fuera borracho, es que es flojo. Entonces, el no atinarle al problema es sumamente costoso en términos del tiempo que se pierde y de los recursos que se desgastan para tratar de incidir. Y créanme que hay personas que por no hacer ese tipo de análisis se la pasan mucho tiempo, algunos de ellos buena parte de su vida, pegándole a los síntomas. Y entonces no se van al problema. Y sucede a todos los niveles. Sucede a nivel comunitario, pero sucede a nivel de grandes políticas públicas. Un ejemplo que el tiempo creo que nos dio la razón a los que opinábamos sobre las bolsas de plástico. Déjenme decirles que en la Ciudad de México y en buena parte del país vino una moda, así le puedo llamar como tal moda, de que pues como las tortugas y los peces morían porque la gente tiraba bolsas de plástico en las playas, pues entonces la gran solución, el problema eran las bolsas de plástico. Y entonces en la Ciudad de México salió una ley el año pasado en donde se prohibieron las bolsas de plástico. No se pueden usar bolsas de plástico. Y además, bueno, pues como aquí lo que se trata es de copiar, no de analizar, pues no sé cuántos estados de la República, creo que por lo menos más de 10, imitaron el caso de la Ciudad de México y también sacaron sus leyes antibolsas de plástico. Pues ahora ya nos dimos cuenta que fue un error, ya va para atrás la legislación, no creo que tarde demasiado en que se abrogue esa ley, porque pues nos generó más problemas y no solucionó el problema original. O sea, la gente sigue tirando bolsas de plástico en las playas porque el problema nunca fueron las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico eran el síntoma. El problema es que la gente no tiene la educación suficiente para no ensuciar las playas, punto. Entonces, el problema que era un asunto de control de conducta humana, nosotros lo confundimos con el síntoma. El síntoma son las bolsas. Y nos la pasamos entonces pegándole al síntoma. Así sucede, así suele suceder y es sumamente importante tener en cuenta este punto número 2, de que el problema sí es muy diferente del síntoma y hay que tener mucha sabiduría para entender uno con el otro. Punto número 3,
sobre el problema público, es retorcido. Cuando se habla de retorcido, la literatura nos refiere a que el problema regularmente siempre es relativo, es variable y es mezclado. Es relativo, lo que para unos es problema, para otros no es problema. Tenemos que nosotros tener mucha sagacidad para entender esa diferencia entre el público con el cual estamos trabajando en lo comunitario, si es problema o no es problema. Los que estudiamos políticas públicas conocemos del clásico caso que nos platican de España de los 90s, en donde alguien llegó con mucha tecnología de gerencia pública a la alcaldía de la ciudad y se dio cuenta que en las colas del pago de las pensiones la gente se tardaba mucho. Entonces metió una reingeniería con lo más moderno de tecnología administrativa, con el uso de la tecnología digital, logró que las colas no existieran. Entonces, en lugar de que el pensionado fuera y se formara y estuviera ahí 40 minutos para que le atendieran para su cheque de pensión, ya no existía cola, eso llegaba de manera electrónica, de manera automática. Y entonces la población de la ciudad hizo una manifestación para que corrieran al que hizo eso y lo corrieran. Por una sencilla razón, porque el que llegó en su visión del mundo, para él era un problema que los pensionados tardaran 40 minutos o más en recibir su cheque ahí formados. Para él era problema. Para los pensionados no. El argumento de los pensionados es, queremos que lo corran porque nosotros, el único momento, de los pocos momentos que teníamos para socializar y convivir con nuestros compañeros de generación, era en la cola de los cheques. Entonces, pues para afuera, lo corrieron. El problema es relativo. No siempre lo que es un problema para unos lo es para otros, y nosotros tenemos que calibrar muy bien cuál sí es un problema para todos o para muchos y cuál no es un problema. El problema es variable, puede variar también a lo largo del tiempo. Lo que hoy es un problema, en otro momento ya no lo es. Si muchos de ustedes son jóvenes y resulta que viven en la misma calle, a lo mejor para ustedes no es un problema que puedan hacerse fiestas públicas ahí, que cierren la calle y hagan una pachanga. Al fin y al cabo son jóvenes y hasta ustedes saben a bailar. Pero ¿qué pasa dentro de 20 años cuando ustedes, siendo de la misma generación, tengan hijos pequeños y ya sean adultos? Y entonces el hecho de que haya fiestas públicas en la calle no solamente ya no es útil, sino que incluso es molesto o hasta riesgoso para sus hijos pequeños, pues entonces el problema va a variar. Ya no sé, lo que antes no era un problema, ahora sí lo va a ser. Y es mezclado. El problema se mezcla, casi nunca lo encuentran en estado puro, lo van a encontrar mezclado con otra colección de problemas. Aclárenme cómo vamos de tiempo. ¿Alguien por ahí? Bueno, ahorita a ver si alguien... 10 minutos más para iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, vamos bien con tiempo entonces. Bien, el problema residual. Regularmente el problema que ustedes encuentren, cualquiera, deriva de problemas anteriores y lo más seguro es que lo que ustedes hagan va a generar más problemas. Es duro escucharlo, pero así es. El problema residual, casi nunca hay un problema en estado puro, siempre es un problema mezclado y es residual. Es un residuo de algo que pasó y seguramente va a generar residuos para algo futuro. No obedece a una lógica literaria, eso es importante entenderlo. Para la que tenga corazón de pollo o un espíritu más romántico, a lo mejor esto no es para ustedes. El problema prácticamente nunca obedece a una lógica literaria. Es decir, no es una telenovela, pues. No va a tener un inicio dramático y conflictivo y un final feliz. Eso casi nunca ocurre. Los problemas, y voy al punto 6 para apurar, prácticamente nunca tienen solución. Lo que podemos hacer nosotros es darles tratamiento, transformarlos. Esa es nuestra gracia y se agradece. De pronto parecería como si eliminamos el problema. No es cierto, el problema tú lo mutaste, lo transformaste en otra cosa que a lo mejor ya no da sintomatología al público objetivo con el que estás trabajando. Pero tienes que tener conciencia de que eso que tú generaste como intervención, qué tipo de residuales generó para aventar otro tipo de problemas o ese mismo problema a otro lado o con otros públicos. De tal manera que entonces hay que entender que los problemas públicos difícilmente son una telenovela, no tienen final feliz, solamente los podemos tratar y afectarlos en los residuales que queden.
Y finalmente voy a un par de ejemplos rápidos. Aquí traje un ejemplo de problema. Si nosotros de pronto no tenemos claridad en estos conceptos previos, nos vamos a perder. Y aquí me traigo un problema de un proyecto que me presentaron de Baja California hace algunos años. Denle lectura a ustedes y díganme si cuál es el problema. Díganme si identifican el problema. Ustedes que están leyendo, si ustedes identifican con mucha claridad cuál es el problema y cuál es como que la pista de la solución, les agradeceré que me lo digan porque cuando lo leímos no nos quedó claro a ninguno de los dictaminadores. Es un proyecto que se dictaminó para el gobierno federal de una organización social que pedía financiamiento para ese asunto de temas de la mujer de Tijuana y evidentemente pues se fue con muy mal calificado, porque déjenme decirles algo. Ya cuando entramos en el terreno de la redacción de proyectos para efecto de N tipo de cosas, incluyendo los financiamientos, yo les puedo decir que el 50% de la calificación que asignamos los dictaminadores de prácticamente todo tipo de proyectos es que haya un buen diagnóstico y un buen planteamiento del problema. Es la mitad del proyecto. Si tienes un buen problema planteado, ya lo demás son indicadores. Si no tienes un problema planteado, te vas a hacer bolas en las metas y en los indicadores y todo sale fracturado. Aquí por lo menos a mí no me quedó claro, si a lo mejor ustedes sí, ¿para quién era el beneficiario? ¿Para quién es el problema? ¿Para las mujeres o para las asociaciones? Y la mujer, el liderazgo está muy rezagado y su empoderamiento y equidad no se logra en Tijuana. En materia de financiamiento, la gran mayoría de las organizaciones tienen escasos recursos. ¿Qué es la gran mayoría? Números, porcentajes, datos. Es decir, hay muchos problemas ahí con este problema. Y este otro, que nos llegó de Morelos, en el 2018, ese es un ejemplo, no digo que excepcional, pero es un buen ejemplo de un problema que se puede entender fácil. Léanselo y verán que el problema está a flor de piel. Nos crearon un circuito de senderismo y posible ciclismo, nada más que nos habilitaron todo, pero no nos dieron bicicletas. ¿Cuál es el problema? Pues que no tenemos bicicletas y queremos bicicletas. 30 bicicletas de montaña y 4 kits para herramientas y refacciones. Entonces, queda como que muy nítido el problema. En resumen, para ir cerrando, nosotros, esta carita seríamos nosotros los líderes JCI, gestores comunitarios. Tenemos 3 niveles de acción para elegir. El elegir alguno de ellos es un asunto de vocación. No necesitamos estar en los 3. Hay quien está en uno, hay quien está en otro, hay quien está en los 3, dependiendo de la vocación y el impulso que tenga cada quien. Si te quedas en uno solo de ellos y lo haces bien, es perfectamente correcto y se agradece. Tú puedes dedicarte a la acción individual para el bien del prójimo y lograrás lo que logres al alcance de tu propio esfuerzo. Conforme tú puedas hacer el individual, lo lograrás en tu comunidad y entonces haces un impacto comunitario de índole individual y qué bien. Si sales y de repente te pones a pintar los postes de luz para que puedan ser identificados en la noche y con pintura fosforescente, se agradece y está bien, es tu alcance y es lo que te interesa hacer y como tú entiendes o concibes un problema, ahí lo haces, es un bien público que logras a nivel individual. Es el siguiente, que es la gestión social, en donde beneficias a un número determinado de personas que regularmente conoces y te conocen. Es el nivel en el que generalmente nos ubicamos la mayoría de todos cuando empezamos, el nivel de gestión social. Quiero plantar el tercer nivel porque muy posiblemente haya, y si lo hay, es importante que lo sepa, es posible que haya quien en su corazón sienta, ¿sabes qué? Yo le entro mucho a la gestión social, me gusta ayudar al prójimo, me gusta ayudar a las comunidades, pero tengo la inquietud en el alma de que podríamos hacer muchas más cosas de otro alcance y otro nivel, y entonces como que me quedo incompleto, como que no me siento lleno en mi actuar social. Ah, bueno, es que a lo mejor tú estás hecho para esto, la incidencia en asuntos públicos. En la incidencia en asuntos públicos tú incides en los grandes temas de tu comunidad, de tu municipio, de tu país, de tu continente, y es una tirada de largo alcance. Es incidir en problemas públicos en un nivel ya más general. Aquí la característica es de que beneficias
si logras esa incidencia bien, beneficias a un número determinado de personas y lo más probable es que esas personas beneficiadas por ti, tú no las conoces y ellos jamás te conocerán. Pero es el máximo nivel posible de poder hacer trabajo en beneficio de la comunidad, en provocar cambios positivos, como lo dice nuestro diario Junior. Y aquí un último ejemplo, con esto cierro, de una diferencia de lo que podría ser esto de la gestión social y la incidencia en políticas públicas, para que veamos, de todos modos igual se los dejo en la presentación, como para analizar un poco cómo está la lógica distintiva entre hacer gestión social e irse a la incidencia en políticas, que sería el mejor nivel posible a lograr en el caso mexicano, que requiere mucha incidencia, porque gestión social, aunque también hace falta y nunca sobra, sí hay mucha, es lo que más hay en México, pero lo que casi no hay, lo que prácticamente no existe y urge, es la incidencia en políticas públicas. Si se dan cuenta, aquí hay una misma circunstancia, hay inspectores municipales que extorsionan a los 7 talleres mecánicos de la colonia Benito Juárez porque dicen que el taller mecánico no está autorizado en el uso de suelo oficial en el municipio. Y en función de eso los extorsionan, cosa que pasa en cualquier ciudad de Latinoamérica. En el caso de gestión social, ¿cuál fue la acción del líder? El líder ayudó a los dueños, se dan cuenta un poco el corte individual, ayudó a los dueños a denunciar a los inspectores por extorsión y solicitó que les dieran facilidades a los talleres para seguir funcionando. Algo lograría, aquí menciono un poco qué logró y qué no ha logrado todavía, pero algo logró, siempre se logra algo, pero el enfoque es fundamentalmente sacar adelante aspectos individuales, aunque estén en grupo, siguen siendo individuales, para darles una solución individualizada. En el caso de incidencias, el mismo caso, solamente que ¿qué hizo el líder? El líder investigó con otros líderes de colonia y se dio cuenta que esta práctica es común en todo el municipio. El ejemplo que les mencioné muy al principio de cerradas. Mi cerrada, mis borrachos, mis perros, mis asaltos, y el que piensa en, vamos a ver, el problema de las calles cerradas de toda la colonia o de todo el municipio. En este caso, el líder se dio cuenta que eso es práctica común en todo el municipio. No solo es un problema de algunos, visión individual, es un problema de muchos o de todos los que se dedican a esa actividad, visión con sentido público. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo que los líderes se coordinaran, si se dan cuenta que también viene el elemento de las habilidades, si no tuviera desarrolladas las habilidades sociales, pues no habría tenido la capacidad, el interés o la visión de coordinar a otros líderes. Y entonces entre todos fueron al ayuntamiento y le solicitaron y están gestionando 2 cosas. Que se emita una nueva zonificación para nuevos planos de uso de suelo ajustados a la realidad y que se declare, mientras eso sucede, una suspensión temporal de las inspecciones en la materia. Se dan cuenta con esas acciones, ellos van a beneficiar, sí, a sus 7 mecánicos de la colonia Benito Juárez, y a los mecánicos de las colonias de cada quien, pero en realidad están beneficiando a muchos talleres mecánicos y otros giros de otras colonias del municipio y se cumple la premisa. Muchos de esos, el líder no los conoce y lo más seguro es que ellos jamás lo conocerán. Con esto cierro este rebote de ideas, de experiencias, sugerencias. Alrededor de esto, muchas gracias, juniorísticamente. Y bueno, pues espero que tengan dudas, comentarios, inquietudes. Yo encantado de poder platicar hasta donde el tiempo nos alcance alrededor de este tema tan interesante que es la gestión comunitaria para lograr que las comunidades se empoderen, es decir, logren el mayor control de su propio destino. Gracias. Ok, muchas gracias, senador. Pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas, por lo que quienes deseen participar, favor de levantar la mano aquí en la plataforma para ir dándoles la palabra. A ver, tenemos a Priscila Fernández. ¿Puedes desbloquear tu micrófono, por favor? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿sí? Sí, buenas noches. Bueno, tenía una pregunta. Le hablo desde Perú, desde Arequipa. Yo quisiera consultarle tal vez.
¿cuáles podrían ser esos consejos en el tema de la redacción de proyectos para a futuro obtener un financiamiento? Usted nos dijo que tal vez podríamos incluir datos estadísticos dentro de nuestro problema planteado. ¿Qué otros consejos nos recomendaría para que podamos obtener el financiamiento de algún proyecto que nosotros hayamos planteado? Bien, te hablo un poco en pasado, porque no sé si haya una fórmula mágica a futuro, me parece que son recetarios que difícilmente alguien te podría dar. Yo te puedo decir experiencia en pasado, que creo que es más enriquecedora. ¿Cuáles son qué características tienen los proyectos que han pasado con más de 90 puntos, de 90 a 100, que son los que prácticamente en el caso del sistema del gobierno mexicano tienen el financiamiento asegurado? Tienen un buen diagnóstico que implica que tengan datos, que tengan información local, mientras más local, mejor, y se agradece mucho, enriquece mucho que sea información de línea base propia. Esto es, si tú me mencionas, ¿de qué ciudad eres? De Arequipa, Perú. Perú, ok, Arequipa. Bien, si tú me mencionas que los niños pobres del Perú les tienen problemas de nutrición y ese va a ser tu argumento, o que los niños pobres del Perú tienen también un escaso desempeño escolar y necesitan desayunos para poder nutrirse mejor, ¿cuál es una de las sintomatologías de que es un mal dato o que es un dato insuficiente? Haz un ejercicio. Si tú ese texto tal cual lo mencioné, nada más le quitas Arequipa, lo cortas, lo pegas y te funciona para Quito, o te funciona para Mendoza, o te funciona para Guadalajara, o te funciona para la Ciudad de México, es un mal dato. Es un dato insuficiente. Es el diagnóstico viene flojo. Es decir, regularmente nos damos por poner información muy general, muy amplia, para un diagnóstico que tiene que ser focalizado. Y puntajea mejor si tienes información propia, construida propia, o de organizaciones sociales de tu entorno. La organización social X publicó hace unos días en un boletín, en una encuesta que hizo en la comunidad de 3 colonias de Arequipa, que de los 50 niños identificados con problemas de desnutrición que tienen bajo desempeño escolar, se ubican en esas 3 colonias y tienen esas características. Eso es un buen dato de diagnóstico, el que va más focalizado. Si lo copias y lo pegas y aplica a cualquier lugar, malo. Si va muy focalizado y endémico, es excelente. Segundo, que tenga un buen planteamiento del problema, corto, breve, que entienda, que vaya directamente al blanco de lo que quiere. Ya lo demás ayuda mucho, pero realmente se va solito. Si tú tienes un buen problema entendido, puedes plantear buenas acciones, puedes plantear buenas metas, buenos indicadores y buenas evidencias. Son los 4 elementos. Después de tener diagnóstico del problema, los cuatro elementos técnicos que importan mucho: buenas acciones, buenas metas, buenos indicadores y evidencias comprobables. Gracias. Ok. El siguiente en levantar la mano es Vladimir. Por favor, desbloquea tu micrófono. Sí, muy buenas noches, senador. Mi pregunta es la siguiente. Desde su experiencia, ¿qué estrategias debemos aplicar para identificar plenamente o acercarnos por lo menos a identificar el problema? Porque en los proyectos comunitarios se ha dicho que usted ha expuesto de que es un poco difícil y complejo, ¿no?, identificar el problema. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos encarar, abordar este problema de identificar plenamente el problema, de tal manera que podamos contribuir a la solución y que beneficie a la mayor cantidad de personas? Hay por lo menos 2 fuentes importantes que hay que consultar. La primera, la información disponible, principalmente a través de fuentes oficiales, que son las más confiables. Las más confiables dentro de todo, pero son las que hay. Sí, tienes que tener información de tu institución que genere la estadística, de tu municipio, para tratar de entender el contexto del problema.
Y lo segundo, preferentemente irte a fuentes o que sean de extracción directa de la comunidad, o tú, si puedes, tener de extracción directa. En el caso, por ejemplo, de iniciativas humanas, nosotros, en virtud de que la información pública, la información que provee el gobierno, a veces es inexacta, y si tú quieres irte a nivel de colonia o a nivel de problema atomizado, es incompleta, nosotros creamos un observatorio, el Observatorio de Violencia Social, para efecto de que con el observatorio, a través de encuestas, grupos focales, entrevistas a especialistas, observación directa, entrevista con gente, diversos mecanismos que uno se las ingenia para estar tratando de entender la realidad, pues tienes ya un cúmulo de información que empiezas a analizar, a cruzar, a procesar, y te arroja ya datos mucho más interesantes y finos de por dónde están los problemas. Ok, bueno, vamos con la intervención de Daena Díaz, que también levantó la mano. Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo desde Colombia. Gracias, senador. Entré un poquito tarde porque de pronto no tenía, pues no me habían dado el ingreso, pero excelente su capacitación. Yo creo que es como lo elemental en todos los proyectos que hacemos de JCI, siempre hacer la primera parte del marco de la ciudadanía activa, y es la parte del diagnóstico, así como usted lo dice, creo que es lo más como emblemático del proyecto, porque si eso está mal, todo el proyecto está mal. Mi pregunta tengo dos preguntas. La primera sería, listo, hicimos toda la parte de formulación, identificación del problema, y cuando vamos a formular las acciones, porque normalmente uno de ese problema saca muchas, como muchas incidencias, muchas consecuencias que salen de ese problema, ¿cómo hacer que esas acciones, convertir esas acciones en metas reales que se puedan cumplir? Porque hay veces que creo que cuando uno va a hacer o va a aplicar a cualquier convocatoria, donde más tenemos errores ni siquiera es de pronto en la identificación del problema, sino para generar metas e indicadores, porque no lo podemos bajar a algo real medible. Entonces creo que ahí sería mi pregunta. Y la otra pregunta sería, en este momento del COVID, que no podemos ir a campo, ¿cómo haría uno para hacer que la comunidad se empodere? Bien, Daina, híjole, preguntotas muy densas, muy interesantes, implicaría mucho tiempo. Trataré de ser sintético para no desgastar el tiempo que nos queda. Daina, bien, sí, cuando tú tienes de repente un problema que se te desborda y que pueda dar pie a muchas metas, tenemos un problema con las metas. A lo mejor el problema es demasiado denso. Lo que regularmente suele hacerse es descomponer el problema en problemas más pequeños y atacables. De tal manera que entonces ya tienes pequeños problemas. Es una técnica, es descomponer el problema. Un problema grande lo haces 2 pequeños o 3 pequeños, y entonces solito ya, cuando lo descompones, ya acomoda para que saques metas interesantes alineadas. Si tienes un problema que a lo mejor ataca el problema central, volviendo al ejemplo del niño, es el asunto del niño con bajo rendimiento escolar. Y el problema planteas que es un niño con bajo rendimiento escolar por un problema de nutrición y por un problema de método de aprendizaje. Ahí ya tienes dos cosas mezcladas. Si tú quieres bajar metas, a lo mejor se te va a complicar armar buenas metas, porque tienes ahí dos problemas que no necesariamente están jalando al mismo tiempo, o muchas veces son excluyentes. Hay niños que tienen los dos problemas y hay niños que tienen solo uno. ¿Cómo conviertes eso a meta indicador? Se te va a complicar. Descomponlo de tal manera que entonces un flanco de trabajo sea con niños con problemas de aprendizaje derivados de nutrición y otro con problemas de aprendizaje derivados del método, por ejemplo. Y entonces te va a salir solita una mejor meta. Y hay también otro tipo de problemas con las metas que tiene que ver ya no con lo que hace uno, sino en la forma de cómo lo interpreta el ente que va a financiar. Por ejemplo, en algún momento yo quise elevar para mis proyectos las metas y los indicadores a que fueran metas de impacto, no de gestión. La mayoría de los latinos estamos acostumbrados a que nuestras metas son de gestión. Vamos a capacitar número de cursos realizados y número de asistentes que asistieron. Es una meta de gestión. Una meta de impacto es cuántos de los capacitados para que se entusiasmaran en hacer trabajo social están haciendo trabajo social después de la capacitación. Es un medidor de impacto. Aquí en Latinoamérica regularmente estamos muy dados a la gestión.
Entonces, a veces, si tú quisieras irte a la meta de impacto, te va a detener también el propio financiador que está interpretando tu propia meta. Yo sería la idea que con esas dos ideas tú descompones ayuda, tú precisas o tratar de hacer mucha diferenciación en lo que es una meta de gestión y una meta de impacto, dependiendo ahora sí que del interés que tenga tu financiador. Y sobre lo otro, ¿qué hacemos con el COVID? En tiempo de COVID, mira, en tiempo de COVID tenemos varias herramientas. La fortuna es de que a diferencia de la gripe del 1918, que ahí te encierras porque te encierras y no ves a nadie, aquí tenemos lo digital. El caso más emblemático es que estamos conviviendo digitalmente. Digitalmente podemos ejercer un conjunto de derechos y un conjunto de desarrollar habilidades que de repente no estamos familiarizados. Uno de ellos es la transparencia. La transparencia es una herramienta utilísima y ahí también estamos parejos todos. Prácticamente todas las leyes de transparencia, excepto Colombia, todas las leyes de Latinoamérica se han creado en los últimos 20 años, solamente que nadie las usa. Y ahorita es un buen momento para usarlas. Tú puedes hacer mucha vigilancia social, mucho trabajo comunitario y evidentemente empoderamiento. La información empodera, y empodera mucho, y además no cuesta, es democrática. Y puedes hacer mucho proyecto utilizando tan solo la información pública disponible, esa que nadie usa, para que de aquí en adelante la puedas usar para un beneficio público, y te puedo apostar que hay muchos que se te puedan ocurrir en la medida en que nos pongamos a nadar por los portales de transparencia de los países de cada quien. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, al parecer ya no hay comentarios, senador. Bueno, agradecer su participación y su apoyo a nombre de la JCI. Creo que sí, Pau Odeco, de JCI Mendoza. ¿Y cómo estás? Perdón, no encontraba la manito y por eso me demoré. Ok, no te preocupes. Así suele pasar. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad, un placer encontrar gente de todo JCI y algunas personas conocidas. Mi consulta, muchas gracias, senador, por la capacitación. Mi consulta tiene que ver con algunas metodologías nuevas que se utilizan para la gestión de estos proyectos comunitarios. No sé si usted tiene conocimiento o qué efectividad tienen las metodologías un poquito más ágiles que invitan a hacer esta inmersión más rápida en el ámbito, y después, más que desarrollar proyectos, invita más al prototipo, ¿no? Al salir al campo más rápido. Son herramientas que yo particularmente estoy conociendo y desarrollando, y me gustaría saber su opinión o su visión al respecto. ¿Como cuáles, Pau? O sea, la que mencionas que son de inmersión. Y yo la que conozco que me está gustando mucho es el Design Thinking, o el diseño centrado en las personas, que es muy parecida a la filosofía a la que usamos en JCI, pero tiene, bueno, esto de salir más rápido a probar soluciones mucho más rápido que el desarrollo del proyecto. Exacto, el design thinking, exacto. Ahí, no sé, Daena lo puso en el chat, y me parece, nada, una herramienta sumamente interesante, pero no he tenido la posibilidad de, por ahí, charlar con alguien que tenga mucha experiencia en el desarrollo de estos proyectos. Por eso es mi pregunta. Sí, bueno, metodologías, a ver, los rangos de las metodologías para observar es muy amplio y hay de todo tipo, y lo utilizas, me parece que de manera casuística. Porque hay distintos tipos de observaciones y distintos tipos de incidencias. Por ejemplo, la academia regularmente hace un buen trabajo de sondeo, pero es un sondeo de trabajo de tránsito. Entonces utiliza técnicas que tienen que ver con las encuestas, con los cuestionarios, con los grupos de enfoque, con el método Delphi, con los especialistas del lugar. Y hay incidencias comunitarias que son más bien de trabajo de largo aliento en el territorio.
como por ejemplo lo que nosotros hacemos en el observatorio, que estamos en ese territorio y no nos vamos a mover, no nos hemos movido en años, y yo creo que no nos vamos a mover del territorio en años. Entonces ahí sí puedes experimentar con las técnicas de inmersión mayor, como que es incluso el irte a vivir con la gente, que es el grado extremo, ¿no? Que es inmersión total, yo le llamaría, tiene por ahí su nombre, no me acuerdo ahorita cómo le llaman los metodólogos, pero básicamente es irte a vivir a la gente, que es estar ahí participando con la vida tal cual la viven los demás. Todas tienen sus riesgos, todas tienen sus sesgos. Yo lo que recomendaría sería probar por lo menos 2 o 3 paralelas, de tal manera que pueda dar una buena amplitud de visiones. Si es posible que sea de más de una organización, excelente. Y pues tratar de cuidar los instrumentos regularmente para efecto de que no haya sesgo, porque uno de repente tiene sus demonios internos que tiene que controlar, y porque luego a veces también uno se autoengaña y eso tampoco es saludable ni para uno ni para el proyecto, porque lo haces tendencioso. Nosotros en iniciativas lo que hacemos es de que dado un cierto problema, si vamos a intervenir en algo o queremos entender algo antes de intervenir, tenemos dos como que gurús. La academia, nosotros acudimos o a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, o la Autónoma Metropolitana de aquí de México también. Ambas son instituciones de mucho prestigio y bueno, buscamos investigadores que le sepan también al trabajo de campo, que no sean tan teóricos puros, y nos ayuda mucho. Nos destrozan los instrumentos que teníamos pensados, pero aportan mucho porque los hacen mucho más eficaces. O las metodologías no las cambian, ¿sabes qué? Es que no te conviene porque aquí vas a tener esos sesgos porque tú vives ahí en la zona. Entonces eres parte del objeto de estudio. Entonces no te conviene. Usa este otro, qué bueno. Y por otro lado también, por el lado de las más comerciales, que lo que ganas con eso es eficiencia. En ese caso nosotros para las encuestas que hemos hecho de cara a cara, nos ha apoyado las encuestadoras que les hacen encuestas a bancos prestigiados de aquí de México, que saben hacer encuestas a gran escala, de gran dimensión, con mucha carga de capturas, y pues con ellos nos ayudan, incluso nos ayudan hasta para hacer los mapas de referencia geográfica para ir a levantar encuesta, para efecto de que tampoco nos ganen los demonios, de que no voy a encuestar a donde a mí se me pegue la gana, donde yo vea bonito, sino nos dan los planos y mira, aquí está el plano de AGEP por AGEP, aquí en México el INEGI le llama AGEP a ciertas regiones territoriales. Aquí es el planito de la JEP y donde ve los puntitos es donde van a empezar a hacer encuestas con la metodología que ya arreglamos. Y pues ni modo, está feo el lugar, ni modo, no me gusta, pues ni modo. Y eso es lo que le da riqueza. Creo que cualquier método puede ser valioso, bueno, se utiliza casuísticamente, puede ser de visualización indirecta, como el análisis documental y la información pública. Puede ser de observación directa, como el ir a la zona, el tomar encuestas, o puede ser de plano de vivencia compartida, que es irte a vivir la comunidad un rato. Pero lo más importante, yo creo que más que la metodología, es la exhaustividad que tengas como investigador en el verdadero interés de conocer el problema y su solución. Muchísimas gracias. Daina, nuevamente volviste a levantar la mano. Sí, solamente es un pequeño comentario para nuestra compañera J6 Mendoza. Es que las metodologías ágiles sirven para tratar de recolectar los datos. Sin embargo, cuando tú vas a redactar el proyecto, que es a lo que se refiere el senador, cuando tú vas a acceder a una convocatoria, por ejemplo, a nivel de tu país o a nivel internacional, siempre tienen unos términos de referencia que te solicitan que tú describas el problema y obviamente ahí no vas a poder utilizar las metodologías ágiles. Entonces te sirven para recolectar los datos, pero preferiblemente para este tipo social sí es bueno tener herramientas, como dice el senador, de levantamiento de línea base, que son unos tipos de encuestas. No sé cómo se llaman en otros países, pero por ejemplo acá se encuentra en el Departamento de Estadística del DANE y tienen un formato encuesta y nosotros lo adaptamos al de ellos y al del PNUD, que también tiene un formato muy parecido, y a partir de ahí estructuramos nuestro propio formato en la organización y de esa forma hacemos levantamiento de línea base. Entonces pueden conseguirlo en internet, colocan así, encuesta para levantamiento de línea base, y eso les va a servir para tener como los datos propios de la comunidad, que es lo que habla el senador. Ya las metodologías ágiles te sirven ya cuando vayas a trabajar en comunidad,
para recolectar otro tipo de, cómo identificar bien el problema, mirar si, cuál sería el impacto, quiénes serían los aliados, y pues bueno, y que sea de una forma más dinámica. Pero en realidad, para plantear el proyecto sí debes tener como esa parte de redacción y la parte de las encuestas, que es lo que normalmente se utiliza. Gracias. A ti. Gracias, Daena. Digo, muy ilustrativo y ya estoy cachándole. Lo de las recolecciones rápidas, me parece que sería lo que nosotros aquí en México le llamamos los instrumentos de sondeo. Hay instrumentos de sondeo y instrumentos de investigación profunda. Los instrumentos de sondeo son efectivamente para obtener información en comunidades en donde apenas vas a entender qué es lo que hay. Y digo, creo que un buen ejemplo será de pronto compartirles. Yo me comprometo a enviarle a Oscar, como organizador del evento, la versión digital de mi libro Violencia Social, porque ahí lo que hicimos fue en principio hacer un ejercicio de sondeo para entrar a entender la naturaleza de la violencia en el territorio de la zona oriente de la Ciudad de México. Para entender eso necesitas obtener datos rápidos, datos gruesos, para entender dónde están los patrones, dónde están las variables, dónde están los síntomas, para tratar de configurar entonces cuál es el posible problema. Ya cuando tienes una hipótesis, ya tienes hipótesis armadas, ahora sí te lanzas a un problema. Y efectivamente, a veces para los sondeos, o incluso para la investigación de fondo, las organizaciones que comandan los temas ya tienen cosas prehechas o avanzadas. En el caso del libro de violencia social, que fue para entender la violencia social contra la mujer en la zona oriente de la Ciudad de México, utilizamos los elementos que aportaba la Convención Belém do Pará. Para quien entiende de este tema de violencia contra la mujer, es la Convención Internacional de Referencia en América contra la Violencia Femenina, y tiene un mecanismo que se llama MESECVI, donde vienen un conjunto de prescripciones razonablemente identificables y medibles de cosas que deben de hacer los gobiernos locales para evitar la violencia contra la mujer. Nosotros los convertimos en indicadores y eso fue lo que medimos en la región para generar, ahora sí, como dice muy atinadamente y expertamente Daena, para generar una línea base. Entonces, con eso generamos una investigación que produjo una línea base del comportamiento de un conjunto de municipios de la zona oriente de la Ciudad de México respecto al cumplimiento de la Convención Belém do Pará. Y sí, digo, como comentario, y muy atinado el comentario de Daena, desde luego. Muchas gracias. Ok, ¿algún otro comentario o pregunta para finalizar? Okay. Bueno, creo que no. Senador, bueno, a nombre de todas las organizaciones locales que estamos participando en la organización de este evento, darle las gracias, también agradecer la presencia de los presidentes de organizaciones locales de la JCI, así como sus miembros de varios países de Latinoamérica como Bolivia, Argentina, que se sumaron a esta transmisión. Y sin más por el momento, pues sería todo. Muchas gracias por su participación a cada una y cada uno de ustedes. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por invitarme al evento y yo a sus órdenes. Te mando el libro, Oscar, para que lo puedas compartir y que tengan una buena tarde todos y todas, donde quiera que estén. Juniorísticamente, que tengan buen día. Gracias, Pedro. Gracias, senador. Muchas gracias.